Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga, este es un momento para nosotras y en este jueves de noviembre vamos a continuar con esta tercera parte de esta poderosa serie que el Espíritu Santo nos está entregando del cielo para cada mujer que está escuchando este audio, para cada mujer que está preparada ahí con su espíritu receptivo, con ganas de recibir lo que el Señor ha preparado para nosotras en este día tan especial. Y quiero que me acompañes al libro de los Hechos. Vamos a continuar con esta serie, cómo tener un cambio definitivo, cómo procurar, cómo provocar que esa situación cambie, pero para siempre. Usted sabe que cuando uno llega al Señor, cuando uno se acerca al reino de los cielos y el reino de los cielos se acerca a nuestras vidas, todo lo que estaba estático, todo lo que estaba sin moverse, todo lo que estaba sin modificarse puede sufrir una transformación eterna, una transformación permanente. Por eso esta serie es tan importante. Antes que terminemos este año, nosotras debemos comenzar a concluir los pendientes. Usted sabe que yo siempre le predico casi el último día de diciembre, siempre yo le voy a compartir esa palabra acerca de los pendientes y de los círculos no cerrados. Es muy importante poder culminar antes de recibir la palabra profética, la proclama profética, poder resolver esos asuntos que están ahí en el tintero, que están ahí pendientes. ¿Sabe qué? Yo le voy a compartir algo que a mí personalmente me sucede, que los pendientes me estresan. Saber que tengo un pendiente, saber que hay algo que no terminé, algo que no solucioné, a mí me estresa. Entonces el Señor me decía, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, Él, esa genética del Padre, al ser nosotros hijas de Dios, tenemos esa genética de tener las cosas en orden. Y no estoy hablando del aseo de la casa y ni de tener las cosas en orden, sino las cosas del alma, las cosas del espíritu, tenerlas en orden, ¿no? Tener temas cerrados, tener temas concluidos. Y uno puede ir al ejemplo, cuando va a un lugar, por ejemplo, y tú entras a una casa y la casa, o tu misma casa, quizás a veces el sábado que uno dice, bueno, este día puedo descansar un poquito más y ves que hay un poco de desorden, a mí, por lo menos a mí me provoca estrés, digo, me gusta tenerlo ordenado, ¿no? Entonces llévelo eso a las áreas de su vida. Las áreas de su vida que están en desorden le van a provocar a usted un descontento, le van a provocar a usted una incomodidad. Entonces, por eso cuando uno va al Génesis, en el capítulo número 1, y usted lo primero que ve, cómo Dios le empieza a hablar a los cielos, le empieza a hablar a las aguas, le empieza a hablar a la tierra, le empieza a hablar a los animales y empieza a ordenar todo el caos que había. Usted sabe que Satanás ya estaba en la tierra, ya había caído del cielo, este ángel caído, y cuando Satanás opera en un territorio, cuando Satanás opera en un hogar, hay caos y hay desorden, hay tiniebla y hay angustia. Entonces, Dios viene con su poderosa palabra y comienza a ordenar, empieza a cerrar los pendientes, empieza a separar las aguas, empieza a declararle a la tierra que dé fruto, que dé semilla. Entonces usted puede, después léalo después Génesis 1, empieza a hablarle a la luz, le dice sea la luz y la luz comienza a existir. Entonces usted empieza a ver cómo Dios se empieza a mover en este caos y empieza a ordenar el caos. Entonces, el Señor me hablaba acerca de esto también, ¿no? Cuando una persona tiene muchos pendientes en su vida, tiene muchas cosas que no resolvió. Y le digo, la palabra dice, Jesucristo lo declara, que cada día tiene su propio afán. Le dice el Señor, no se afanen, porque cada día tiene su propio afán. Es decir, si yo no voy cerrando mis capítulos, si yo no voy cerrando y no voy ordenando los pendientes que yo sé que ya deberían estar concluidos, los afanes diarios se me van a ir acumulando. Entonces, por eso el Señor decía, no, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de nuestro Señor.
Y, y la palabra dice que cada día va a tener un afán, cada día va a tener una preocupación por la cual ocuparse. Entonces uno sabe que es de sabiduría poder concluir con los pendientes, poder cerrar esos temas. Entonces el Señor me hablaba acerca de esto, ¿no? De que debemos nosotras como mujeres de Dios, para tener ese cambio definitivo, también poner de nuestra parte y darnos cuenta cuáles son esos temas que nosotras debemos resolver, cuáles son esos temas que nosotras ya debemos tener cerrados en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Nuestros sentimientos pueden ser situaciones familiares, pueden ser situaciones laborales, pueden ser situaciones de relaciones interpersonales. Cada persona tiene su mundo, cada persona tiene su vida, cada persona tiene su cerco en el cual ella debe moverse y ella debe entender dónde Dios quiere obrar. Entonces, el Espíritu Santo me hablaba de esto, ¿no? Una de las claves que te quería compartir antes de entrar a la palabra, antes de introducir, antes de desarrollar lo que vamos a hablar en esta mañana, era eso, era que te va a ser muy fácil poder solucionar ese problema que te incomoda, porque puede ser que usted esté bien, pero tenga ese pendiente ahí que verdaderamente no la deja estar tranquila, ¿no? Le puede quitar su paz. Usted sabe que la paz es una persona, es Jesucristo, y a veces la gente dice, bueno, este asunto verdaderamente me ha robado la paz. No, no te la puede robar. Si tú no entregas tu paz, Dios no te puede, de la gente no te puede quitar tu paz. Entonces es muy importante, mi amada, que usted sepa que el Señor tiene el control de las cosas, que el Señor tiene el poder para solucionar eso, pero Él necesita que de este lado nosotras nos demos cuenta. Señor, este pendiente a mí me tiene incómoda, yo quiero solucionar el problema, yo quiero resolver el problema, porque lo que decía el pastor ayer, la gente dice, con creer es suficiente. No, con creer no es suficiente. De hecho, creer es el paso 2. Lo primero es que yo quiera. Cuando yo quiero ver la transformación en mi vida, pero la transformación de verdad le hablo yo, ¿eh? Yo estoy hablando de algo radical, extremo, que funciona, efectivo. Cuando yo quiero ver el cambio en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, cuando Dios mete su mano en una vida, mi amado, tú tienes que saber que todo lo que te rodea va a ser afectado por ese cambio. Quizás la gente no va a ver el cambio en ti, quizás la gente no va a reconocer el cambio en ti, pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que rendirle cuentas a Dios y tú sabes en tu interior que algo Dios está haciendo. Tú sabes en tu interior que Dios está poniendo su mano y que algo grande Él tiene para tu vida. Cuando uno tiene esa convicción, entonces uno dice, tengo paz para con Dios. Tengo paz para con Dios. Y primeramente uno tiene que permitir que el cambio venga en uno. Porque muchas veces nosotras queremos que el resto cambie, que lo externo sea modificado y nosotras seguir siendo las mismas. Y sabes una cosa, quizás tu entorno no va a ser modificado. Quizás la gente que te rodea no va a ser transformada. Pero cuando tú eres transformada, lo que ocurre a tu alrededor ya no afecta a tu vida como antes la afecta, sino que todo lo que ocurre a tu alrededor comienza a ser una bendición para ti. Porque aún lo que te rodea, aún lo feo que te pueda pasar ante tus ojos, comienza a ser bendición para tu carácter, para tu crecimiento, para tu vida. Entonces ahí empieza la verdadera transformación. Y quiero que en esta mañana nos vayamos a la palabra del Señor y vamos a leer una escritura que se encuentra en el libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos y vamos a leer el capítulo número 9. Para darte esta clave que Dios te quiere entregar para poder tener un cambio definitivo en esa área, un cambio radical, un cambio extremo, un cambio para siempre. Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo número 9, versículo 32. Acá hay varios principios que te voy a soltar y varias cosas que te quiero explicar. Y también darte esa llave que el Señor tiene para tu vida. Dice así la palabra de Dios en Hechos 9,
32. Dice, aconteció que Pedro, mire usted, ya, esta frase ya yo le puedo decir una cosa. Aconteció que Pedro ya deja de ser Simón. Usted sabe que eh, Pedro en el griego significa extracto de roca, pedazo de roca. Pero Pedro no siempre se llamó así. Pedro, antes de conocer a Jesucristo, se llamaba Simón. Ese era su nombre que le fue entregado por sus padres. En el barrio era conocido como Simón, el pescador. Simón, el que tenía una pyme, porque él tenía una pequeña empresa que constaba con su padre, su amigo Juan y un par de personas más. Ese era su equipo. Y él era conocido en ese entorno laboral como Simón. Por sus padres era nombrado como Simón, por su suegra, porque habla la palabra de que él tenía una esposa. De hecho, un día la suegra se enferma, le levanta fiebre y el Señor la sana de la fiebre. Entonces se entiende por el contexto histórico que Pedro era casado. Pero él era conocido como Simón, y Simón en el griego significa vara endeble. Yo estudié bastante esta palabra, Simón, la estudié bastante, y también una de las definiciones, ¿sabe cuál era? Bipolar. A mí me llamaba la atención, ¿no? En ese entonces, ahora se conoce como bipolar, pero en ese entonces era una persona de doble ánimo. Una persona, ¿sabe cómo se define también? De doble discurso. Que a ti te da una cara y resulta que es otra persona. Simón, vara endeble, que cualquier cosita ya le cambiaba el carácter. Una persona inestable. Ese era Simón antes de conocer a Jesucristo. Pero acá en Hechos dice la palabra del Señor en el capítulo número 9, versículo 32, que dice que ahora era Pedro, ya no era más Simón. Ahora él era un extracto de roca. Él era conocido en su mundo laboral, él era conocido en su entorno familiar como extracto de roca. Y en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, esto era tremendamente importante porque tu nombre hablaba de quién tú eras en el fondo, hablaba de quién tú eras en tu esencia, hablaba de quién tú eras. Entonces esto para Pedro fue tremendamente poderoso, porque de ser una vara endeble, de ser una persona inestable, mire lo hermoso que hace el Señor, que Él le cambia para siempre su esencia, y ahora le dicen extracto de roca. ¿Cómo es una roca? Algo inamovible. ¿Usted fue alguna vez en el mar? Bueno, en el mar de Chile, algo que se ve mucho en las costas de Chile, es que hay mucha roca en la playa. Está lleno de roquerío y usted puede ver que el mar le golpea, le golpea, le golpea. Y yo voy a la playa, a la misma playa desde que soy chica, y la roca está siempre ahí. Entonces el mar, mire que han venido cosas, tsunami, terremoto, lo que usted se imagine, y la roca sigue ahí. Entonces usted puede ver a este hombre transformado, puede ver que le golpeó la vida. Pedro rechazó al Señor, lo negó, pero aún así de esa falta que él tuvo delante del Señor se levantó, soportó la vergüenza, soportó la consecuencia de su acto, y él siguió siendo Pedro. Entonces acá tú puedes ver un cambio definitivo en una persona porque él tuvo un encuentro con el Señor. Entonces su esencia fue cambiada. Entonces de este hombre está hablando la Escritura en este momento, en Hechos. Este es el rema, ¿no? En este momento él está diciendo, entonces aconteció que Pedro, ya no era Simón, era ahora el extracto de roca, este hombre entero, este hombre trabajado por Dios, este hombre procesado por Dios, dice la palabra, que comenzó a visitar a todos. Él ya tenía su propósito en claro, él ya sabía, usted sabe que él era pescador. Ayer justo el pastor hablaba acerca de esta palabra cuando Pedro no había pescado nada y el Señor le dice, boga mar adentro, es decir,
entra con tu barca y vas a pescar en mi palabra, ¿no? Entonces él obedece. Ahí se le revela a Pedro el propósito de Jesucristo. Ahí se le revela que verdaderamente él no había sido llamado a pescar peces, sino que Jesús le dice, desde hoy serás pescador de hombres, ¿no? Voy a usar esa capacidad que tú tienes y la voy a transformar en algo eterno, en algo verdaderamente glorioso. Entonces dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Es decir, que este hombre no nació paralítico, porque dice la palabra que hacía 8 años que estaba así, y que él estaba en cama, él estaba postrado, él estaba sin una solución, él estaba en un estado irreversible. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Esta palabra derriba a las religiones de las naciones. ¿Por qué le digo esto? Porque ninguna religión puede sanar. Ninguna religión, a veces la gente nos dice, nosotros guardamos silencio porque nosotros no hemos venido a debatir una verdad, nosotros compartimos la verdad que es Cristo, porque ustedes tienen su religión, porque en su religión, no, porque ustedes con la religión que practican, nosotros no tenemos ninguna religión, nosotros no somos personas religiosas, nosotros somos hijos de Dios que tenemos un vínculo con el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces acá tú puedes ver a Pedro y dice que Jesucristo te sana. O sea, Jesucristo, el que estuvo muerto 3 días y el que el poder del Espíritu Santo lo resucitó, ese, el sanador, te sana. Es decir que esta palabra, mi amada, viene después de que Jesucristo muere y que Jesucristo resucita. Es decir, que el poder de Dios aún está activo para toda esa gente engañada por Satanás que piensan que no está activo el poder de Dios. Dígame acá, ¿quién fue el que sanó a este hombre? ¿Por qué todavía ocurren milagros? ¿Por qué siguen ocurriendo milagros en las naciones? ¿Por qué Dios te sigue sacando la angustia? ¿Por qué Dios sigue sanando a los ciegos? ¿Por qué Dios? Porque Jesucristo está vivo. Y este versículo lo hace ver aquí y dice, Jesucristo te sana. Pero ¿cómo si Jesucristo está en la cruz? ¿Vio la gente católica, apostólica romana que va a la iglesia? ¿Y cuando entra? ¿Qué ve usted en la iglesia? Una cruz con un Cristo crucificado. Dígale a esa gente que esa cruz está vacía. Jesucristo no está más crucificado. Jesucristo resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre sobre todo gobernador, sobre todos los principados, sobre todos los poderes de maldad y está gobernando sobre cielo y tierra. Y a través del Espíritu Santo que Él envió a sus hijos, Él sana. Entonces acá dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. A mí esta frase, mire, me demuele. Esta frase a mí el Espíritu Santo me la hace entender. Haz tu cama. Bueno, pastora, yo hago mi cama todos los días. Claro, yo también. No sé si le pasa que usted hace la cama y se siente como nueva. O a mí nomás me pasa. Como que usted hace la cama y dice qué lindo que está la habitación. Bueno, este hombre no podía hacer su cama. Entonces, es algo muy profundo lo que le dice Pedro. Porque Pedro no le dice, bueno, levántate y ándate a hacer un asado. Anda a comprar. Le dice algo que él sabía que el hombre no podía hacer. Su pendiente. El Señor le habla a través de Pedro acerca de eso que solo el hombre sabía que no podía hacer. Jesucristo conocía que Eneas anhelaba profundamente
poder hacer su cama. ¿Sabe cuántas veces él lo pensó? Ay, si yo pudiera hacer esta cama. Lo primero que haría si me levanto de esta cama es hacer la cama. Y usted lo ve como una frase, haz tu cama. Por algo se lo dice Pedro, porque el Espíritu Santo le muestra a Pedro que este hombre necesitaba tener un cambio para siempre. Entonces, él va a lo más profundo de su ser, a Eneas, va a lo más profundo y le dice, haz tu cama. Esa frase demuele a Eneas, porque era algo entre él y el Señor. Era algo, yo le voy a contar algo tan lindo que me pasó una vez. Yo estaba estudiando teología acá en Argentina. De hecho, vine a estudiar teología a Buenos Aires y por eso conozco al pastor y bueno, se enamora de mí, ¿no? Y yo me enamoro de él, por supuesto. Pero, ¿sabe qué? Hay cosas tan lindas que hace el Señor. Yo le quiero contar esto porque yo sé que le va a ser de bendición para usted. Entonces, yo vengo acá al instituto a estudiar teología. 3 años duraba la carrera. Y en Chile, usted sabe que el chileno desayuna de una manera muy diferente a la del argentino, con café con leche, cereales con yogur, palta, huevo, ahora está de moda la palta y el huevo, pero siempre se comió así en Chile, un vaso de jugo, una cosa increíble, un desayuno tipo americano. Yo estaba acostumbrada a desayunar así, bastante fuerte mi desayuno. Entonces yo llego acá a la Argentina y me encuentro con que eran 3 galletitas con un mate. Yo digo, pero yo con esto me desmayo, Señor. Entonces yo un día tengo un diálogo con el Señor. Digo, Señor, ¿qué no daría? Mire lo que me pasó, ¿eh? ¿Qué no daría por una leche? Porque yo era estudiante y no es que me sobraban los recursos. No me faltaba nada, tampoco me sobraba. Entonces yo me conformaba con el desayuno argentino. El mate cocido, que no lo puedo ni ver, pero lo tomaba igual, con esas galletitas, con una mermelada. No, era algo tremendo. Bueno, entonces a mí me dan una beca para trabajar en el instituto como secretaria. Entonces yo decía, ay, ¿qué no daría por una leche? O no sé, por algo. Quiero tomarme un café con leche como que me hacía mi mamá. Bueno, eso en mi pensamiento. Estoy trabajando, mi amada, en la recepción el sábado, donde venían todos los pastores a instruirse en la palabra, y en eso viene un pastor caminando así, un hombre grande, y me dice, ¿cómo le va? Esto es para usted, me dice, se lo manda el Señor. Y me pone 1 litro de leche en el escritorio. Y el hombre se va. Y yo me pongo a llorar porque yo nomás sabía las ganas que tenía de tomarme un café con leche. Entonces te dice, ay, pastora, es que el Señor es así de bueno. Entonces yo me imagino a Enea pensando en su mente, diciendo, ¿qué no daría por hacer la cama? Entonces cuando viene Pedro y le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Yo me lo imagino entusiasmado, le haber dicho a su esposa, tráeme las mejores sábanas, que hoy día voy a cambiar las sábanas, vamos a comprar una almohada nueva porque esta cama no me voy a estar más acá, me voy a poder levantar. Él tuvo un cambio definitivo y acá viene la llave que te quiero soltar. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, las cuales se convirtieron al Señor. Todo fue con un propósito, ¿no? Pero lo que te quiero decir, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave que este hombre hizo? Obedeció. Yo te quiero decir algo, puede ser muy simple, pero ¿sabes una cosa? La única palabra, lo único que te destraba tu destino de gloria es la obediencia. Tú puedes gritar, llorar, patalear, quejarte, criticar, lo que se te ocurra. Pero cuando tú obedeces una instrucción del cielo, tu cambio comienza de manera inmediata a ocurrir en tu vida. Cuando tú obedeces al cielo, cuando tú obedeces una instrucción que te dan los pastores inspirados por el Espíritu Santo, cuando tú obedeces a la voz de Dios que te está hablando a ti y tú sabes que tienes que hacer eso. ¿Ve cuando uno sabe que tiene que hacer eso? Cuando uno sabe que es por ahí y no es por allá, uno lo sabe, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu.
De eso que te está hablando el Señor. Entonces, la obediencia. Se imagina, Eneas le dice, ¿qué estás diciendo, Pedro? ¿Cómo voy a hacer mi cama? ¿No ves que soy paralítico? ¿No te das cuenta que yo no puedo caminar? ¿Se imagina le contesta eso, Pedro? ¿Qué dijo el pastor ayer? La palabra rema está sujeta a un tiempo y a un momento. Se le va el milagro, mi amada, se le va como el hijo, como el joven rico, que Dios le dice, vende todo lo que tienes, ahora vende todo lo que tienes, ven y sígueme. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Le dijo que no al Señor. Le dijo que no. ¿Usted cree que después no se arrepintió? Cuando se dio cuenta de quién era el que le estaba pidiendo que vendiera todo y que lo siguiera, pero cuando él capaz decide seguirlo, ya era tarde. El Señor ya estaba, ¿sabe a dónde, no? En Galilea. Ya estaba el Señor en las bodas, el Señor ya estaba en Jerusalén. Ya está. Entonces, si Dios te está hablando algo con respecto a ese cambio que tú quieres definitivo, obedece la instrucción. No te va a gustar, quizás no vas a querer, quizás va a ir en contra de lo que tú has venido creyendo todos estos años. ¿Usted cree que fue fácil para Pablo volver a reinventarse y volver a decir, resulta que estaba súper equivocado, resulta que yo pensaba que era hijo de Dios, ministro de los sacerdotes de la sinagoga, alumno de Gamaliel, el hombre más poderoso en teología de los últimos tiempos? Y él tuvo que decir, ¿sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo, esto es basura, literalmente lo dice en el griego, basura, desecho, desperdicio. Y él se tuvo que reinventar y él tuvo que obedecer y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, cuando una mujer quiere un cambio definitivo, te voy a decir una cosa, el Señor va a ir a tu control. ¿Cómo es eso, pastora? Las mujeres somos controladoras. Tenemos que reconocer que las mujeres somos controladoras y queremos tener el timón de todo. Vas a tener que hoy mismo soltar el timón, porque el capitán se llama Jesucristo y hacer como Eneas, que se levantó de inmediato, por fe. ¿Usted piensa que no le temblaban las piernas? ¿Usted piensa que no le dolía? ¿O quizás se le pasó por la mente decir, ¿qué le pasa a Pedro? ¿Cómo que quiere que haga mi cama? ¿Cómo voy a hacer mi cama si yo no puedo caminar? No, dice la palabra que él se levantó enseguida. Es que esa palabra a mí, mire, me conmueve tanto, dice que enseguida, o sea, él estaba esperando el momento, él estaba esperando esa ventana de oportunidad, él estaba esperando ese kairos del cielo. Así que en el nombre de Jesús, mujer, yo te estoy profetizando que este tiempo, antes que se termine diciembre, tu tiempo kairos llegó, esa ventana de oportunidad, esa ventana de bendición, esa ventana de apertura. ¿Qué tengo que hacer, pastora? Obedece, obedece lo que Dios te está enviando, obedece lo que Dios te está marcando y vas a ver que te vas a levantar de cualquier circunstancia, te vas a levantar de cualquier dolor, te vas a levantar de cualquier dificultad, porque el que está en los cielos gobierna sobre la tierra. Así que dile, Señor, yo soy como Eneas, voy a hacer mi cama. Voy a hacer lo que nunca hice. Voy a comenzar a hacer lo que tanto he estado esperando. Voy a comenzar a activarme a esa meta, a esa dirección que tú me estás marcando. En el nombre de Jesús yo declaro que comienza el cambio definitivo en esa circunstancia en tu vida. Yo profetizo sobre tu vida, sobre tu espíritu. Le hablo a tu espíritu a esta hora que algo se empieza a mover a tu favor. Algo se comienza a gestar a tu favor en el cielo porque estás obedeciendo al Rey que todo lo conoce. Tú le estás obedeciendo a alguien que ya sabe cómo termina el partido. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios si Él ya conoce el inicio y el final en tu vida? Así que obedécele. Dile, Señor, te obedezco en el nombre de Jesús. Te obedezco porque yo quiero ver este cambio. Ya me cansé de los pendientes, me cansé de los círculos sin cerrar, me cansé de buscar terapia, intentar con el psicólogo, intentar con la imagen, con la cinta, con la vela, con la tierra, con lo que se le ocurra. Me cansé.
pero ahora vas a ver un cambio definitivo porque el Creador de los cielos y de la tierra está contigo como poderoso gigante. Recíbelo porque es para ti esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.